cabeza o tengamos complicaciones o nos quedemos en la semana. Compartir contigo en esta mañana, con todo el gusto. Voy a hablar de la sal. La sal que creo que en muchísimas ocasiones ha sido... Y lo que dice, el sol debe tomarse a las primeras horas de la mañana. Cita ese elemento para el otro lado, está bajando la temperatura. Y además, para esa exposición que tú me pequeñito, le endulza todo, por lo tanto, probablemente el azúcar sea peor en el tiempo que la sal. Claro. Tenía unos días que no conversaba con ustedes porque estuve fuera de la ciudad, pero quiero retomar, conversar estos temas interesantes de salud que comparto con los pacientes, principalmente con mis pacientes, aunque no hay duda de que hay muchas personas hipertensas en el mundo y que por lo tanto pues podrían también escucharlo, y si alguna de estas informaciones le ayuda con sus procesos de tratamiento y demás, pues igual. Estoy siempre presto a servirle con todo el gusto. En esta semana, después que reinicié, después de esos días fuera de trabajo, han ido muchos pacientes al consultorio con una gran preocupación. Siempre le digo a mis pacientes, me gustaría que me expresen aquí esas preocupaciones, porque sé que a veces no son únicas, sino que son no son únicas de esas personas, sino que son preocupaciones compartidas con muchas personas más que igualmente tienen patologías parecidas. La gente se preocupa mucho cuando en los tiempos de calor, justamente, entienden que pueden tener situaciones cardiovasculares agravadas, principalmente que les suba más la presión en un momento dado, por sentirse con ese calor extenuante, sofocados y demás. Sin embargo, he visto que muchos de esos pacientes cuando van al consultorio, lo que han llegado es con la presión un poco baja. De hecho, algunos de ellos que le han tomado la presión en otros lugares han ido, doctor, pero yo pensé que era que tenía la presión alta, porque me sentía con cierto nivel de descansancio, de debilidad, y tenía mucho calor y estaba sudando, porque me expuse al sol un tiempo, estaba en el jardín, estaba haciendo algunas cosas al aire libre a una hora que realmente sudé mucho. Y realmente, señores, eso es lo que tiende a ocurrir. A diferencia de lo que la mayoría de personas cree, que cuando se expone así a ese calor que lo hace sudar mucho, que lo hace transpirar mucho, le va a subir la presión de manera abrupta, es al contrario. Lo que tiende es a bajarle un poco la presión. ¿Por qué? Porque cuando se pierde líquido, cuando hay una transpiración importante, o sea, una sudoración importante, pues la persona tiende a perder ahí líquido y sal y sodio. Y eso tiende a bajar un poco la presión. Entonces, hay que tener cuidado y explicarle e incluso compartir con su médico que le está ocurriendo eso, porque a veces uno puede modificar el tratamiento que está utilizando la persona en el momento. Y si está utilizando, por ejemplo, medicamentos que tengan altas dosis de diuréticos y es una persona que se expone, o sea, que está al aire libre mucho tiempo y que tiene toda esa sudoración en el día, pues podría modificarse e incluso bajar un poco la dosis de los otros medicamentos. O sea, quizás modificar el tratamiento que tenga diurético y probablemente bajar la dosis de los demás hasta que la persona estabilice la presión. Por eso se recomienda que cuando hace así tanto calor, primero la persona no se exponga en las horas de más calor. O sea, entiéndase que en esas horas entre 12 y 2, 3 de la tarde, que es que el sol realmente tiene o sea, es mucho más potente, es mucho más caloroso y tiene una posición directa. Entonces, no es lo ideal que la persona se exponga tanto justo en ese tiempo, en ese momento. De hecho, le digo a los pacientes, si usted camina, trate de hacerlo con la hora fresca, hágalo en la mañana, temprano, o trate de hacerlo en la tarde para que no tenga esa exposición tan marcada en esas horas de calor, y que además su ingesta de agua, porque a veces uno le dice líquido a los pacientes y dice, doctor, pero yo estoy tomando muchísimo jugo.
Yo estoy tomando, incluso me tomo mi Coca-Cola, me bebo mi refresco de vez en cuando, pero no es eso lo que realmente necesitamos. O sea, necesitamos que sea agua pura y cristalina. Bien, agua, cuestión de que aumentemos justamente la cantidad de líquido que tiene nuestro cuerpo, no nos deshidratemos y por lo tanto el volumen de sangre, el volumen circulante, pues mantenga justamente esos niveles tensionales adecuados. Muchas personas también van con la preocupación de que en estos días, que hace así mucho calor, ven que las piernas se pudieran, o se le han hinchado, se le han edematizado, se le han alterado. Y no hay duda de que eso hay que revisarlo, porque si una persona que acostumbra a usar un medicamento y siempre ha estado bien, sus piernas han estado normales, y de repente ve que se le están hinchando, que se le están edematizando, pues lo ideal es que busque asistencia y que se verifique a ver qué es. ¿Por qué? Porque en ocasiones justamente es que hay medicamentos de la presión, hay tratamientos de la presión, que su acción, su mecanismo, por lo que ayudan a bajar los niveles tensionales, es produciendo un poquito de vasodilatación, se llama. O sea, haciendo que las arterias se abran, se relajen un poco más. Y eso hace entonces que esa vasodilatación incluya vasodilatación de las venas de las piernas y puede ser entonces que esa medicación pudiera estar contribuyendo en un momento dado a que los pies se alteren un poco más, principalmente así en los tiempos que hace mucho calor. Entonces igualmente es bueno que compartan esa información con el médico que le está administrando ese tratamiento, que le está dando seguimiento desde el punto de vista cardiovascular y que realmente revisen si hay algo que modificar. Si alguno de los medicamentos que están incluidos en su tratamiento pues pudiera estar justamente contribuyendo por el mecanismo de acción que tiene a que las piernas se hinchen un poquito más. Hay algunas personas también que de acuerdo a la posición en que duran mucho tiempo, sea laborando o que son personas que vienen de un viaje largo, que duran muchas horas sentados con las piernas en una posición específica, pues igualmente se pueden hinchar un poquito más. Por eso es bueno, como le digo, no cargarse de una vez de preocupación, porque a veces van pacientes muy asustado, doctor, mire, que yo no sé qué es lo que está pasando. Entonces, no es eso. La realidad es que vaya donde la persona que le está suministrando el medicamento, vaya donde su médico, compártale esa información y estoy seguro que se buscará la solución. Claro está, no todos los pacientes que tengan esta manifestación, que tengan ese dato clínico, pues va a ser obligatoriamente farmacológico. Hay personas que tienen una condición especial desde el punto de vista circulatorio, desde el punto de vista venoso, que probablemente el médico que le está viendo pues tenga que indicar algún estudio adicional para revisar el estado de su circulación, principalmente venosa, si es que se están hinchando las piernas, para definir, como le digo, si tiene que ver algo con los medicamentos que está utilizando o si hay algún otro componente desde el punto de vista circulatorio o algún otro elemento que pudiera estar contribuyendo a que esas piernas se hinchen. Le digo que a veces los pacientes comparan de inmediato, no, porque a fulano le pasó esto y le dijeron que era que tenía un trombo, que tenía un coágulo en una pierna. No hay que salir corriendo. O sea, le menciono esto porque he visto así un par de pacientes y a veces se preocupan, algunos de más y otros de menos, porque hay algunos que no le dan nada. Ay, no, yo ando hinchado, yo tengo así 6 meses. ¿Cómo que te anda 6 meses si antes no se hinchaba y ahora se le están hinchando las piernas? Pero tenías que venir para ver. ¿Entienden? Entonces, hay algunos, como le digo, que se preocupan de más y otros se preocupan de menos. ¿Por qué? Porque algunos de esos que se preocupan de más, de una vez creen que tienen lo peor. No, que a un amigo mío o a un vecino se le hincharon así las piernas y le dijeron que tenía un coágulo, un trombo en una pierna. Déjese evaluar. O sea, que eso le llame, sí, a tomar una decisión de dejarse evaluar, pero no una preocupación exagerada de creer de inmediato lo peor. Porque no hay duda de que sí, que hay pacientes, principalmente, y eso es un dato muy significativo, principalmente cuando la hinchazón, cuando el edema es en un solo miembro, o sea, en una pierna o en un brazo, o sea, no en las dos piernas,
Si en las dos piernas hay que pensar, como le digo, farmacológico, insuficiencia venosa, cualquiera de esas situaciones. Pero si es en uno de los dos miembros, de repente cambia la temperatura del miembro y está muy edematizado, pues claro, hay personas que sí. Entonces de una vez el médico que está orientado piensa, espérate, como es unilateral, hay que pensar que esto no sea solamente farmacológico, tengo que ir un poco más allá porque pueden haber realmente situaciones desde el punto de vista circulatorio que pudieran estar alterando el retorno venoso específicamente de ese miembro, o sea, de esa pierna. Entonces, como le digo, esto no es asunto de salir corriendo con una preocupación exagerada, pero claro está, no es tampoco no hacer nada, sino que usted buscar asistencia y donde el médico que le tiene el tratamiento farmacológico instalado, y si no está usando ningún tratamiento farmacológico, con más razón ver qué ha pasado en una persona que teóricamente no sufre de nada y que de repente aparece una hinchazón. Por eso quiero y siempre trato de compartir realmente estos temas del día a día, porque la gente va a verme con esas preocupaciones que a veces cuando miramos, cuando entramos en confianza con el paciente y evaluamos adecuadamente, le hacemos entender que no es un asunto de esa preocupación exagerada, sino de buscar soluciones, uno investigar adecuadamente. Y como le digo, muchas de esas situaciones es simplemente un cambio farmacológico, una modificación en el tratamiento que ya tiene establecido y se resuelve la situación. Otros, pues no, hay que hacer un poco más, hay que hacer estudios, diagnósticos que nos permitan visualizar y evaluar adecuadamente la parte circulatoria y en su momento, si es necesario también, si hay alguna situación que no sea farmacológica y uno tiene que auxiliarse de los otros especialistas de esa área, entiéndase un vascular periférico, que mira, tienes que ir al vascular porque hay que evaluar, además de esto que estoy pensando, hay que mirar otras cosas porque veo venas varicosas y demás. O sea, uno busca la forma de justamente llegar a un diagnóstico y un tratamiento definitivo. Por lo tanto, lo más importante, como le digo, no es esa preocupación exagerada, sino buscar justamente dónde está la solución. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes estos temas y nos vemos en una próxima ocasión.